El tema que nos va a convocar, y que es un tema bien específico, dice relación con cómo podemos hacer una cobranza inteligente, una muy buena estrategia y rentabilizar nuestra gestión a través de la explotación de datos. Para ello voy a presentar a nuestra experta Josefina Trujillo. Josefina es ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello y tiene un diplomado en marketing en la Universidad de California en Berkeley. Con más de 25 años de experiencia en el área de riesgo, experiencia de cliente, marketing y consultoría, principalmente en las industrias del business to business y en el retail. Actualmente y desde hace 11 años, junto al equipo de desarrollo de Analytics de Equifax, se ha enfocado en la asesoría y consultoría de clientes para la optimización e implementación de políticas de crédito según el perfil del cliente deseado y tasas de mora predefinidas, cubriendo los procesos de originación, comportamiento y cobranza, sustentados en la información de buró, motores de inferencia y modelos predictivos. Bastante, como se puede ver. ¿Quién es nuestro entrevistador? Don Roberto Bustos. Roberto es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral. En su carrera ha desarrollado diversos cargos gerenciales en la industria del retail, del crédito y en la industria de los recursos humanos. Actualmente se desempeña como gerente general de Wise Servicios. Dejo con ustedes a nuestro entrevistado. Hola, hola, buenos días. Oye, yo quiero partir un poco hablándoles de un poquito de la inteligencia artificial y después bajarla un poco al tema de cobranza y después cruzarlo un poco con el tema de los datos para poder conversar con Josefina en relación a distintas tópicos de cómo obtenemos la información y cómo la podemos ocupar. Entonces, lo primero que les quiero preguntar un poco para ver un poco la cercanía, si ustedes ya han trabajado con ChatGPT o se han metido a los chats o han conversado un poco, le han hecho preguntas a ChatGPT. ¿Alguien de acá ya ha trabajado con ChatGPT? ¿Le han hecho preguntas? Bien, no sé si se han fijado que cuando ustedes hacen una pregunta, por ejemplo, quiero bajar de peso, el chat les va a responder algo muy general. Pero si ustedes quieren algo más específico, le tienen que hacer una pregunta más específica, es decir, ponerle un poco más de contexto. Es decir, yo tengo tanta edad, quiero bajar de peso de cierta forma o tengo cierto nivel de grasa, etc. Y de esa forma, ChatGPT le dará una respuesta mucho más específica y les va a servir mucho más en relación a lo que ustedes necesitan. No sé si se han fijado cuando ustedes le preguntan. Bien. En todo lo que nosotros vamos a ocupar es lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que programar y saber muy bien cómo le vamos a poner los contextos a estas herramientas para que nos puedan entregar información y nosotros poder, y que esa información sea realmente relevante para nosotros. Por ejemplo, hoy día ya se está ocupando inteligencia artificial en el área de la medicina, en el área de las leyes y en el área de la cobranza, que es lo que nosotros nos convoca. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros le ocupamos ChatGPT o estos motores de inteligencia artificial? Es la calidad y la forma en que le preguntamos para que a nosotros nos responda. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a cómo lo podemos ocupar específicamente en la cobranza, a partir de toda la información que nosotros le subimos de horarios de llamada, formas de cómo nos contestan los clientes, por ejemplo, nos contesta por mail, por SMS, por chat, y que estos motores analicen toda la información y nosotros poder obtener patrones de manera a poder contactar mejor a los clientes. Toda esta información tenemos que saber ocuparla y necesitamos profesionales que sepan analizar esta información y buscar ciertos parámetros para ir corrigiendo desviaciones. Entonces, acá se nos presenta grandes desafíos, como por ejemplo, cuál va a ser la calidad de los datos con que nosotros vamos, por ejemplo, a contactar a los clientes, para de esta manera nosotros poder agarrar toda esta información, subirla a estos motores de inteligencia y que nos entreguen información como por ejemplo, cuál es el mejor canal, cuál es el mejor horario de contacto, etcétera, etcétera. Además de eso, como les comenté recién, necesitamos saber muy bien interpretar todos estos resultados para poder ocuparlas de la mejor manera y armar estrategias. Y además de eso, hay un tema muy importante que es la ética y la privacidad de los datos. ¿Cómo los vamos a ocupar para que no nos vayan a robar la información o vayamos a ocupar la información en forma poco razonable? Entonces, a partir de todo esto, esta introducción más o menos larga, Josefina, te quiero preguntar un poco cuáles son los principales beneficios del enriquecimiento de datos en términos de mejorar la contactabilidad y asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de las regulaciones para poder obtener la información.
Tremenda pregunta, ¿no? Vamos primero por parte. La regulación, hoy día hay proyecto de ley muy fuerte respecto de la protección de los datos personales y en base a eso debemos cumplir o sobre, incluso como Equifax, empresa norteamericana que se transa en la bolsa de New York, etcétera, debemos sobrecumplir lo que hoy día tenemos. Primero debemos tener una clasificación correcta de los datos y de la información, ¿cierto? Desde la que es pública hasta la que es de acceso restringido, ¿ya? En base a eso tenemos grupos especializados de trabajo con la información, cómo la deben normar, y luego de clasificar esta información y tenerla clara y cómo mejoramos esa contactabilidad es siempre testeando, haciendo pruebas, la típica de hola, hablo con Josefina, sí con ella, muchas gracias, y cuelgan. Esa es una práctica que algunos de nuestros clientes nos solicitan poder tenerla, cosa de que cuando tengan que hacer la gestión de cobranza ya saben que ese es un teléfono que está verificado y queda también respaldado de esa forma, como un número de teléfono verificado o como un número que no ha sido verificado aún, ¿ya? De esa forma el proceso es más rápido, ¿cierto? Porque finalmente tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Solo quiero contactar a los teléfonos que tengo verificados, no sé, los últimos 2 años. Perfecto, vamos a eso y eso lo entregas y con eso haces una gestión, en vez de hacer una gestión sobre 300.000 números, haces una gestión a lo mejor de 100.000, pero con una efectividad mucho mayor, que finalmente tienes una mayor eficiencia. ¿Hay alguna parte que no respondí? No. Oye, una pregunta. En relación a la regulación... El micrófono para que te escuchen. Perdón, en relación a la regulación que hay acá en Chile, ¿son similares a las que hay en otros países o son regulaciones distintas? Hoy día la regulación en Chile está inferior a la normativa europea y a la norteamericana. Son bien distintas. Pero vamos camino a la protección de la información y que cada uno de nosotros seamos dueños de nuestros datos y demos el permiso a cada una de las empresas para decir para qué quiero que usen mis datos. Entonces, ahí la preparación es de nosotros como personas naturales, decir para qué quiero que usen mi información. Entonces, si alguien quiere hacer una evaluación de riesgo de mí, como dice por ahí, si nada hago, nada temo, perfecto, yo puedo dar autorización a distintas entidades para que hagan una búsqueda de mi información y hagan una evaluación de crédito como corresponda, porque con esa evaluación de crédito como corresponda voy a tener yo como consumidor una mejor posición de negociación. Entiendo. Oye, y cuéntame un poquito en relación a los modelos predictivos, tanto en la cobranza, ¿cómo los podemos ocupar para poder obtener una mayor eficiencia, es decir, en contactar a los clientes que realmente tienen una mayor propensión a pagar y no estar perdiendo tiempo, esfuerzo ni recursos en gente que no hay ninguna probabilidad de que nos pague, digamos? Hay dos partes. Primero, la información que tengamos en el momento, ¿cierto? Que es más como descriptiva, o sea, este es un teléfono, este es una persona contactable, no es una persona contactable, este es un deudor y qué situación de deuda tiene esta persona. Si esta persona tiene deuda solo con una entidad y no contiene publicaciones en el mercado, probablemente tenga una propensión de pago mayor a aquel que, como decimos en la jerga, tiene un prontuario, ¿cierto?, de publicaciones. Entonces, en ese sentido, primero tienes esta información que es más descriptiva, ¿ya? Y luego de eso vienen los modelos de cobranza que responden a distintas situaciones de cobranza. O sea, dado que hoy día la persona, por ejemplo, está en una mora blanda, ¿cuál es la probabilidad de que aquí a 2 meses más esa mora blanda se transforme en una mora un poquitito más fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia, cuál es la comunicación que vas a tener con esa persona? O si estás en un proceso ya de mora de mayor a 180 días, también el modelo, digamos, es diferente. Y además de la propensión de pago, tienes que tener la propensión, ¿cierto? O el score que tenemos en Equifax que se llama Best Time to Call, que
no necesariamente es to call, sino que sería to contact, ¿ya? Dado que no necesariamente es solo la banda horaria, sino también es este concepto que tenemos hoy día de omnicanalidad. Y cómo, por ejemplo, a través de redes sociales tú podrías decir, recuerde que aquí puede pagar su cuenta. Y hoy día la ley te dice, no puedes hacer la cobranza, pero es que si yo le digo, recuerda pagar tu cuenta, no es una cobranza, es un recordatorio amigable. No le estoy diciendo, usted debe. Oye, tengo otra pregunta en relación a la ética en particular. Ustedes como Equifax, yo sé que tienen mucha información, que como por ejemplo han habido ciertas leyes que los perdonazos, donde se les perdonan, los obligan a salir de la deuda financiera, por así decirlo, pero ustedes tienen esa información igual y sé que no la pueden compartir. Cuéntanos un poquito en relación a la ética que ustedes tienen, me imagino por normativa, que pueden o no pueden compartir. A ver, tenemos un tema que es, ¿cierto? La última ley que se promulgó fue el año 2012, o sea, llevamos varios años aquí, ya que han pasado, y lo que pasó con ese evento ya fue que los que eran deudores volvieron a ser deudores. ¿Ya? O sea, la deuda nunca se extinguió, lo que nosotros tuvimos como buró, y todos los burós tuvimos, es la prohibición de informar esos incumplimientos de pago. ¿Ya? Hoy día la normativa lo que nos prohíbe, por ejemplo, es que todos los predictores públicos que nosotros manejamos solo deben contener información de los impagos vigentes. ¿Ya? Toda la información histórica que nosotros tengamos la usamos, pero solo para metodologías de estudio. O sea, por ejemplo, tenemos un informe con una universidad que sacamos de manera trimestral, donde vamos viendo la evolución de los impagos y la evolución de los montos de los impagos. ¿Ya? Esa información solo la tenemos para métodos de estudio, para realizar estudios y comparar, por ejemplo, cómo ha cambiado la publicación en el mundo de los retails versus la banca, cómo se comparte, o sea, cuánta gente la que está publicada en el retail también está publicada por la banca, etcétera. Pero es información que, primero, por las políticas de clasificación de datos, es altamente de acceso restringido cuando vas a la persona propiamente tal, pero finalmente en la ley de los grandes números eso ya es una información más que nada del orden clasificado. Perfecto. Oye, otra pregunta, en relación a cómo se consiguen los datos, porque hoy en día hay mucha gente vendiendo bases de datos y entiendo que eso no es legal, por así decirlo, ocupar esas bases. No sé si tú me puedes contar un poquito cómo obtienen la información. Nosotros no la compramos a la salida del metro, en todo caso. Nosotros como buró tenemos convenios con las principales entidades gubernamentales, llámese Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil, que ahí viene nuestra primera parte del dato, de cómo obtenemos, digamos, a la persona cuando nace, cuando se casa, cuando mueren, para tener el abanico completo. Y entiendo que esos son datos públicos. No son datos públicos, no son de acceso público, ¿ya? Sino que es un convenio de uso de información y de compartir la información. Esa información se compra. Y una colaboración. Claro, ellos me entregan un dato y yo les entrego una colaboración económica. ¿Ah? Ya. Está bien. Y desde ese punto de vista, también nosotros como buró generamos nuestra propia información. ¿Ya? O sea, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, dime quién te consulta y te diré quién eres, o qué crédito te doy. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, toda nuestra información debe ser trazable, ¿ya? Hasta el origen de a quién se la compré, cuándo la compré y en qué condiciones la compré. Y después de eso, nosotros es cómo mantenemos esa información y además cuando le pedimos al titular de la información que nos autorice a usar su información y para qué la puedo usar. Oye, entiendo que hay un proyecto de ley que se está empezando a conversar en relación a cómo vamos a poder contactar a los clientes. Es decir, si un cliente no firmó una autorización, no lo vamos a poder contactar. ¿Nos podrías comentar? ¿Estás un poco al tanto de eso?
Sí, o sea, es lo que te acabo de mencionar un poco, es yo como titular de mi información y de lo que las otras entidades pueden tener, yo debo dar permiso. ¿Para qué, cómo y cuándo? ¿Ya? Ahora es un proyecto de ley. Sí, te lo pregunto veamos porque... qué es lo que va a pasar. Puede ser a lo mejor un tema medio populista, como fueron al principio los retiros, o después que estábamos en la mitad de la pandemia y todo el mundo nos dijo, oye, calculen cuántos van a ser los afectados de una nueva prohibición de informar a los deudores menores de 2,5 millones de pesos. Se escuche, te lo pregunto porque en Colombia y en otros países esto ya es habitual, no se puede ocupar, digamos. Y por ejemplo, en relación a la ley de cobranza que partió en Chile, se implementó después allá. O sea, obviamente con algunos matices, pero básicamente la ley es muy similar. Ahora te quería preguntar un poquito en relación a herramientas de inteligencia artificial que ustedes ya están ocupando en Equifax. No sé si nos puedes comentar un poquito en relación a eso. Sí, bueno, de hecho ahora cuando hablabas de ChatGPT, por ejemplo, no todos, nuestro equipo de Analytics puede usar ChatGPT, sino que está bastante alocado y definido de quiénes pueden y qué información pueden entregar también, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos un equipo de Analytics a nivel latinoamericano bastante amplio, donde hacemos scores o desarrollamos scores propios o a solicitud de nuestros propios clientes para los distintos objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí tienes, mira, yo quiero un score específico o mezclado de manera matricial con un best time to call, con la probabilidad de continuar al nuevo periodo o ciclo, ¿cierto?, de impago, ¿ya? O sea, estoy en mora 1, ¿cuál es mi probabilidad de pasar a la mora 2? Y con el score de best time to call. Una vez que nosotros tenemos la información de qué es lo que pasó con la acción que se hizo, esos modelos vuelven a reentrenarse con esta información y finalmente vamos haciendo un score mucho más preciso. Entiendo. Oye, y cuéntame, ¿esos modelos los tienen en Chile? Sí, 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 hay modelos. Mientras tengamos datos, tenemos modelos. Perfecto. Oye, no sé si ya alguien tiene alguna pregunta en relación un poco a la información que nos comentó Josefina, o si tienen alguna pregunta en relación a inteligencia artificial que se las pueda resolver, pregunten, por favor. Sí. Yo tengo una consulta respecto a la efectividad de los modelos del Best Time to Contact que mencionaste, o respecto a la omnicanalidad que se envía, si es que existe alguna experiencia de efectividad o si es que es más efectivo el modelamiento de la información. Porque hoy día en la cobranza es sumamente importante contactar al cliente para poder darle ofrecimientos de ofertas, descuentos o quizás algún enganche para poder generar el cobro finalmente y el recaudo de esta mora. Sin embargo, se está modelando harto con la inteligencia artificial y es como bien punzante lo que se menciona respecto a esto, pero no sé si ustedes tienen algún uso práctico o algún caso de uso en donde han podido finalmente mejorar y diferenciar a los clientes, clusterizar clientes para poder evidentemente tener el canal preferente del cliente o quizás el tiempo de contacto, momento, finalmente mejorando la contactabilidad y así mismo también... Sí, mira, te comento un Sí, poco. esa es una pregunta para el caballero acá más que para mí. Mira, te comento un poco. Nosotros hemos hecho estos análisis y, por ejemplo, vamos a hablar de las llamadas telefónicas. Efectivamente, nosotros después de analizar mucha información, meterlo en estas plataformas, etcétera, nos damos cuenta de que efectivamente hay ciertas tendencias a que las personas o ciertas personas contesten un día en horario AM o horario PM, y eso efectivamente se da. Sin embargo, no siempre contestan en esos horarios. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, la probabilidad de que contesten en ese horario es de un 60 o 70%, pero el otro 30% no podemos dejar de tratar de contactarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta con esto?
que sí o sí hay que llamarlo en ese horario que tiene una probabilidad de un 70% que conteste, pero también hay que llamarlo en los otros horarios. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que podemos concluir, pero que una persona conteste siempre el mismo día, en el mismo horario, nosotros con los análisis que hicimos y en las plataformas no fue concluyente. Lo que sí es concluyente es que hay personas que sí contestan vía telefónica o sí contestan solamente vía correo. Eso sí es concluyente. ¿Te fijas? Entonces, no sé si se respondí ahí tu pregunta. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Señor. Para Equifax, ¿existe dentro de los modelos, toda la información que ustedes sé que manejan muchísima, hoy día alguna correlación o relacionamiento de las personas con redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, por temas de contactabilidad y por temas también de fraude, digamos, de saber que efectivamente es un usuario identificable y todo lo demás? ¿Ustedes usan esas herramientas, esas redes hoy día para efectos de algún indicador? Sí, eso es parte de nuestros servicios digitales, ¿ya? Que también ahí trabajamos algunas cosas con Wise. Después lo complemento. No hay problema. Entonces, mira, dado que nosotros tenemos el ID de la persona, que es el root, y tenemos, por ejemplo, su email y su número de teléfono, que es su llave de entrada para sus redes sociales, hiciste el link. Sí. Y así es como, por ejemplo, de repente en tu cuenta de Instagram, Facebook, lo que uses, te puede salir. Recuerda que aquí puedes pagar tu cuenta. Mira, te quiero comentar una experiencia que nosotros hicimos, eso que tú estás pensando. Básicamente, nosotros con los root, porque nosotros hemos hecho algunos proyectos similares, tú tienes la huella digital. Con la huella digital tú puedes ver su Instagram o Facebook, etcétera. Y eventualmente los puedes contactar para vender, cobrar o lo que necesite. Ahora, en el área de cobranza nosotros sí tuvimos ciertas experiencias y no fue buena. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que la contacten por Instagram para que le cobren, por ejemplo. Entonces no es una experiencia agradable. Como lo que pasa con los WhatsApp. Tú, por ejemplo, para enviar WhatsApp masivos de cobranza no vas a tener éxito, porque a la gente no le gusta que le cobren por WhatsApp y te van a bloquear. De hecho, ya es algo desagradable que nos llamen para cobrarnos, y por WhatsApp, que se supone que uno tiene tema más de amistad, no es agradable. Entonces, en temas de venta ni de cobranza, en frío estamos hablando, no es una buena herramienta WhatsApp. Sí es una muy buena herramienta como inbound, es decir, yo te contacto por otro canal y si el cliente se quiere contactar con nosotros, él nos contacta por... Y ahí podemos ocupar herramientas de ChatGPT, de inteligencia artificial que sean primeras capas de atención, de cobranza, etcétera, etcétera. Que dicho sea de paso funciona como un ejecutivo de verdad. Tenemos algunos proyectos hechos donde en el área de cobranza, como primera capa de atención, el cliente se contacta contigo y empieza a responder ChatGPT y es realmente impresionante el nivel de asertividad, siempre y cuando esté hecho bien el contexto, obviamente, que es lo que les expliqué al principio. ¿Alguna otra pregunta? Mira, la verdad que eso va a depender un poco de cuál sea el contexto que nosotros le queramos poner. ChatGPT te cobra por todo. Por todo. Entonces va a depender mucho del proyecto que tú quieras hacer, porque esto lo puedes ocupar en venta, en cobranza. Hay un proyecto súper interesante en Estados Unidos que lo hizo Walmart, donde ellos, por ejemplo, escribían a una página y decían, mira, yo quiero hacer este régimen, ¿bien? Y ChatGPT te entregaba cuáles eran las comidas que tú tenías que hacer, y eso se enviaba automáticamente a Walmart. Entonces lo que te quiero decir con esto es que las posibilidades son increíbles de lo que uno puede hacer con esto, pero hay que tener muy claro cuál va a ser el contexto que nosotros le vamos a poner, porque va a depender de eso el valor. Uy, eso. ¿Alguna otra consulta acá? Una consulta, Josefina. La información que uno tiene generalmente de Equifax es que es información negativa histórica, root, en este caso la persona. ¿Ustedes han explorado adquirir información positiva en términos de que un root se está moviendo, está pagando en otros lados, está haciendo transacciones, cuantías de monto que gasta en tarjetas, información más positiva para saber si los root están vivos, por decirlo cierto, en el comercio o no? Mira, la información de las transacciones en general, eso está
en la base de cada uno de las instituciones con las que transaccionan. Lo que yo sí puedo inferir es que una persona puede estar solicitando un crédito, dado que tuve una consulta al reporte de crédito, ¿cierto?, de esa persona por la entidad X. ¿Ok? Entonces, desde ahí puedo hacer algún nivel de inferencia. Respecto de la información positiva, nosotros también contamos con información acerca del Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Y desde ese punto de vista también puedo saber qué es lo que la persona tiene, al igual que sus bienes raíces, ¿ya? Si vive en el bien raíz del cual es propietario o no, o si solo puedo inferir que arrienda, porque el propietario no tiene ninguna relación familiar directa o de hasta segundo grado de el propietario, ¿ya? Como tenemos también, les dije antes, la información del registro civil, tenemos nacimiento, matrimonio, defunciones, divorcios, etcétera, yo puedo inferir cuál es tu núcleo familiar. Y con esa información hoy día se puede tomar, qué bueno que mi marido no anda por aquí, porque siempre digo, cuando evalúan a mi marido, el pobre no tiene nada. O sea, señor XX, profesión, edad, número de teléfono. Pero cuando él lo evalúan en el contexto familiar, ahí ya comienzan a aparecer otro tipo de informaciones que logran, positivas, ¿cierto?, que logran tener una perspectiva de crédito para entregar a esa persona, a mi marido, un poco más alta. ¿Ya? Por lo tanto, sí, somos muy conocidos por nuestra historia pasada de DICOM, pero hoy día somos Equifax, donde tenemos mucha información positiva que permite entregar una oferta mucho más consistente a nuestros clientes. ¿Y alguna última pregunta para luego pasar a un break más largo, más sólido? Gracias. Josefina, el Open Banking, ¿qué tan cercano lo ven? Porque ahí puede traer mucha información de transacciones de la industria. Y otra pregunta relacionada, ¿cuánto han desordenado las predicciones la masa de inmigrantes que ha llegado a Chile? Si eso ha pegado, por ejemplo, en los temas de dueños de autos, tasaciones y finalmente eso en la predicción. Sí, bueno, de hecho, el tema de la... Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. El tema de los extranjeros no es un tema, es un temón, porque llegan a Chile y lo primero que hacen es sacar un teléfono y ahí como que nosotros empezamos a decir, ok, nació en Equifax, ¿ah? Y vamos empezando a colectar su información. De hecho, desde de qué telco es consultado, nace esa persona, ya es un indicador de cómo se va a ir comportando, ¿ya? En esa perspectiva hemos realizado... ¿Por qué se ríen? No. Ah. Me está haciendo morisqueta. Desde esa perspectiva hemos realizado, por ejemplo, hay un score de cuál es la probabilidad de que esta persona se bancarice, no tan solo para extranjeros, sino también para chilenos que están naciendo, y entendemos bancarizado como alguien que tenga acceso a un crédito bancario, una tarjeta de crédito, una línea de crédito, no una cuenta vista, ¿ya? Y ahí tenemos esa primera parte. Y por otro lado también existen scores específicos que están un poco más orientados al retail respecto de un score de originación para un extranjero, que es distinto de los chilenos. Porque tenemos información distinta, entonces no podemos trabajar con la misma información con extranjeros que con chilenos. Eso. Después te cuento. Bueno, le quiero dar un aplauso, por favor, para Roberto y Josefina. Muchas gracias.